Ante la fantasía que varios generales en retiro y también panistas tienen de que en México pueda haber un golpe de estado exitoso, como se registró ya en Bolivia, en donde depusieron a Evo Morales los militares. Lo cierto es que en México, ¿no?, ya salió el actual general Luis Crescencio Sandoval, el titular de la Sedena, a refrendar la lealtad a su presidente, y también todo el ejército se la refrendó en un momento clave importante. Y además también la Sedena empezó a disciplinar a todos los generales en rebeldía, mandándoles el oficio, un oficio señalando que si seguían en rebeldía, sencillamente les iban a quitar todos los beneficios que tienen todavía los generales y además los iban a mandar al calabozo. No, una operación importante, relevante, porque lo cierto es que a pesar de que sí, ciertamente, la derecha sueña con un golpe de estado, las condiciones en México son completamente distintas a lo que sucedió en Bolivia, porque aquí el ejército es completamente leal al presidente de la República y además nunca el ejército mexicano, cuando menos en los últimos 100 años, ha liderado un golpe militar. Estas dos cosas son importantes y fundamentales, finalmente, para despejar cualquier asomo de duda de que pudiera haber, como en Bolivia, un golpe de generales y de militares. Y es que eso es importante. ¿Por qué? Recordar, muy importante, que por qué en Bolivia sí pudieron quitar a Evo Morales mientras en Venezuela no. Por la sencilla razón de que en Bolivia pudieron convencer al general, al jefe del ejército, a decir lo siguiente. Luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia. El jefe del ejército sugiriendo a Evo Morales renunciar. Claro, es donde inició el golpe. Sí, claro, Estados Unidos tuvo mucho que ver. Sí, claro, la OEA también. Pero es este señor, el momento de sugerir la renuncia, que provocó la salida de Evo Morales. Y bueno, en México, después de esto, y lo tienen claro la derecha, dicen, bueno, lo importante es que haya un golpe militar en México, o que los militares le sean desleales a López Obrador para arrancar el golpe. Gilberto Lozano, este personaje ultraderechista que supuestamente era muy independiente y ciudadano y al final ya mostró las garras, literal, fue una comandancia de zona y le pide al ejército mexicano que encabece un golpe de estado. ¿Se acuerdan? Eso fue la semana pasada. Perdón, estamos en la séptima zona militar, porque como ustedes saben, en todos los estados de la República, el Congreso Nacional Ciudadano está pidiendo apoyo a las Fuerzas Armadas para que su lealtad esté con el pueblo de México. Así como el día de ayer el señor Donald Trump felicitaba a las Fuerzas Armadas de Bolivia para apoyar el proceso de salida de un dictador al que ya se le encontraron 325 millones de euros en cuentas en Europa, un dictador comunista del Foro de la Agenda de Sao Paulo, y que en México, verdaderamente en contra de los intereses de los mexicanos, el señor López Obrador y el halcón de Marcelo Ebrard le están brindando refugio político a un verdadero asesino. Estamos luchando para que las Fuerzas Armadas mexicanas, su lealtad esté con el pueblo de México, toda vez que estamos viendo con claridad que debemos de tumbar al ganso bolivariano. Debemos de tumbar al ganso bolivariano. Y bueno, casi le dicen a Obrador dictador, a pesar de que no lleva un año en la presidencia. Nada más faltó eso que dijeran. Bueno, es este cuate, Gilberto Lozano. Pero al mismo tiempo también el propio Noroña reveló lo siguiente. Narro Robles, el ex rector de la UNAM, Madero, Castañeda y otros se reunieron en el rancho de Fox para derrocar a AMLO. Esto lo señaló Noroña la semana pasada. ¿Qué dijo? Mis fuentes de información me dicen que se reunieron recientemente en el rancho de Fox Vicente Fox Quesada, Jorge Germán Castañeda Gutman, Chucho Ortega, Guadalupe Acosta Naranjo, que son de los chuchos, Gustavo Madero, José Narro, entre otros, con la idea de derrocar al compañero López Obrador. No lo dudo, incluso no solo se reunieron ellos, se reunieron también algunos estadounidenses, por ejemplo, se reunió este señor Schwarzenegger, ¿se acuerdan? ¿No? El gobernador de California en tiempos de Fox,
Y hasta el propio Arnold Schwarzenegger señala, ¿no? Vicente Fox me inspiró para entrar en la política. Y es que recientemente hubo un evento en el rancho de Fox, un evento en donde aprovecharon mucha ultraderecha mexicana y estadounidense para planear cómo derrocar a López Obrador, cómo finalmente liderar un golpe de estado exitoso, así como en Bolivia, pero ahora en México. Y entonces no fue casual que en un evento reciente de las Fuerzas Armadas Mexicanas, el general Luis Crescencio Sandoval, titular de la Sedena, finalmente refrendara la lealtad del ejército a López Obrador. Porque a pesar de lo que sueñe la derecha, finalmente es importante que el jefe del ejército mexicano sea leal a su presidente. Las Fuerzas Armadas refrendamos el compromiso de seguir siendo leales a nuestro presidente, de seguir siendo leales a las instituciones nacionales, de seguir siendo leales al pueblo y a la patria. Armada, Ejército y Fuerza Aérea, somos leales y seguiremos siendo siempre leales. Muchas gracias. Siempre leales, ahí gritaron, ¿no? Los cadetes que estaban allá. Estaba López Obrador en un evento, ¿no? Que, bueno, fue en ese momento. Y eso es importante. Digo, es que el general, el jefe del ejército, refrenda la lealtad al presidente López Obrador. Es la diferencia, mientras en Bolivia sucedía todo lo contrario. El general, el jefe del ejército, le pedía la renuncia a López Obrador, ¿no? Y eso es fundamental, pero también vamos a ver cómo han, empezado a disciplinar a los generales, que son los más peligrosos finalmente, ¿no? Que estaban en rebeldía. Y es que empezó a filtrarse este oficio en donde se disciplinan los generales. Es un oficio que manda el Estado Mayor de la Defensa Nacional. Y que dice así: asunto, manifestaciones en forma dolosa a través de redes sociales. Y dicen a los generales que eviten hacer cualquier tipo de manifestación dolosa en contra del ser presidente de la República a través de las redes sociales o cualquier otro medio de comunicación. Recordando que fueron 3 generales, Sergio Aponte, Gaetano Ochoa y Mauricio Ávila, que subieron videos, dieron discursos o lo que quieran y manden, finalmente atacando al presidente López Obrador. Y dice: ratificándose que con su actual situación siguen sujetos a las leyes y reglamentos militares con los cuales se establece lo siguiente. El artículo 137 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. De acuerdo con su situación en el Ejército y Fuerza Aérea, los militares se consideran en activo, reserva y retiro, como son estos generales. Artículo 324. Los militares retirados están sujetos a las leyes que rigen al ejército y tienen derecho a usar el uniforme correspondiente a que se les guarden las consideraciones de su jerarquía. Artículo 33. Los militares en situación de retiro cumplirán el arresto en la instalación militar más cercana a su domicilio si faltan a este reglamento de deberes militares. Y artículo 51. No, los derechos a percibir beneficios en retiro se pierden por alguna de las siguientes causas. 2. Sentencia ejecutoria que origine la pérdida de beneficio. En otras palabras, lo que le están mandando a decir a esos generales en retiro, que empezaron a señalar estas críticas y estas ideas, no quiero decir peligrosas, pero completamente fuera de lugar, de que es necesario tumbar al presidente, al jefe supremo de las Fuerzas Armadas, es que si lo vuelven a hacer, les van a quitar todos los beneficios que tienen en retiro, porque tienen, ¿qué? Pensiones, tienen vivienda, tienen seguridad social, tienen derecho a audiencia. También les van a quitar el uniforme militar y las condecoraciones, como cuando salió Mauricio Ávila y todos se ponen sus medallas también, y los van a restar. Eso es lo que está diciendo. Es un oficio que mandó finalmente el ejército mexicano, señalando: a ver, señores, ustedes, los miembros del ejército, a pesar de que estén en retiro los generales, no pueden estar criticando al presidente porque son miembros del ejército, ¿no? Esto es importante señalarlo. Y lo otro es que también, al margen de esto, siempre el ejército mexicano ha sido leal a sus presidentes. No hay historias de golpes militares en México desde el México revolucionario, cuando menos desde que ya después de la Revolución Mexicana y que se pacificó y llegó el PNR, el abuelito del PRI, y empezó el ciclo sexenal de los presidentes. Nunca ha habido un golpe militar mexicano. Siempre los presidentes terminaron su mandato, su sexenio,
Y así quedó. Y el ejército siempre fue leal. Eso es importante porque en Latinoamérica las cosas son muy distintas. Por ejemplo, en Bolivia han habido como 4 o 5 golpes de Estado. La verdad es que, de manera muy desafortunada, pero para los bolivianos, este no es no es la excepción, tampoco la regla. Y así en varios también países en Latinoamérica. Pero en México no. Ahí sí somos los mexicanos la excepción de la regla. Y en ese sentido, la verdad es que yo luego es posible, claro, pero es muy improbable que haya un golpe militar. Y por eso sale Luis Crescencio Sandoval y refrenda la lealtad al presidente. Y con esto, con esta lealtad, la derecha va a tener sueños húmedos con un golpe de Estado. Pero nada más van a hacer eso, sueños, fantasías, como la fantasía de volver a ganar una elección. Lo cual obviamente, sí, sería bonito fantasearlo para la derecha, pero obviamente no va a suceder. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.